Hola chiques, hoy os voy a demostrar cómo la diversidad en el aula es chévere. Los tips que os voy a dar hoy se refieren a la discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual pueden ser aquellas que tengan ceguera total y cuyos restos visuales no les son funcionales. También aquellas personas que si bien tienen restos visuales, pues no les permiten captar el detalle de la situación. Y también pueden ser personas con discapacidad visual, aquellas que tienen problemas en el campo visual y detectan solo una pequeña parte o una distinta parte, no la amplia totalidad de su campo visual. Estas personas con discapacidad visual, como sabéis, tienen que acceder al mundo a través de otros sentidos diferentes al visual. Por lo tanto, van a necesitar de la ayuda de las personas que tienen alrededor para ubicarles en su contexto. Además, las personas con discapacidad visual tienen que aprender a orientarse en el espacio, a desplazarse y a detectar algunos de los obstáculos que se le presentan para poder desplazarse. Bien, ahora, os he dejado en otro vídeo un reto. Revisad cuál es el reto y ya yo veré los comentarios que habéis dejado en ese reto que os he planteado. Ahora voy a dar una serie de tips para que podéis llevar a cabo en el momento que tengáis algún niño con discapacidad visual en vuestra aula. Vamos a hablar primero del tiempo. El explorar de manera táctil los elementos, los objetos, para obtener información de ellos requiere más tiempo. Por lo tanto, debemos ser flexibles en el tiempo que le demos a los niños y niñas con diversidad funcional en el ámbito visual. Luego, el aprendizaje vivencial. Es conveniente que las personas con discapacidad intelectual, visual, perdón, eh, exploren los objetos, tengan vivencias y a través de sus propias vivencias adquieran la información que necesitan. Y así no hay problemas de errores de comprensión porque otras personas se lo describan o algo, sino ellos lo viven y de esa manera pues adquieren la información. Guiarles físicamente. Es interesante, es importante que las personas guiemos a las personas con discapacidad visual en un primer momento. No deben ser dependientes ya luego de otras personas que lo guíen. Pero sí, en el momento en el aula, si tienes que enseñarle algún juego, alguna técnica para realizar algún trabajo en concreto, pues esta persona con discapacidad visual debe tener una guía, una persona guía. Los recursos tiflológicos. ¿Qué son estos recursos? Pues son aquellos que están elaborados especialmente para trabajar con personas con discapacidad visual. Por ejemplo, la máquina Perkins para trabajar con el braille, algunos software para lectura de material en el ordenador, elementos en 3D, etc. Estos recursos son los tiflológicos. Ahora, la tiflotecnología es cuando nosotros utilizamos la tecnología y la adaptamos a las necesidades de las personas con discapacidad visual. Entonces, pues utilizamos herramientas de la tecnología a favor del acceso a la información de las personas con discapacidad visual. El entorno. Pues en el momento de que el niño necesita explorar el entorno, no puede explorarlo todo el tiempo distintos entornos. Por lo tanto, es bueno que hagamos una especie de actividades tipo o actividades modelo y trabajemos con ellos esa parte del entorno de manera que ellos puedan luego generalizar o aprovechar esas situaciones, esas actividades que han trabajado con nosotros y aplicarlos en otros contextos. Otros de los elementos que que debemos tener en cuenta para trabajar con el niño o niña con discapacidad visual son los avances de la tecnología. No podemos estar aislados de los avances que tiene la tecnología y uno de ellos, muy importante ahora, es la impresión 3D. A través de la impresión 3D, pues las personas con discapacidad visual pueden acceder a otro tipo de elementos que en otro momento hubiese sido impensable.
Por ejemplo, en el Museo de Huelva hay unas cajitas al lado de cada una de algunos de los elementos que son expuestos, donde las personas con discapacidad visual pueden abrirlas y acceder a una figura representada en 3D del objeto que está expuesto en el museo. Otro de los elementos a tener en cuenta es que debemos partir de lo concreto o específico, lo particular, hacia lo más general, a lo más amplio, hacia lo más abstracto. De manera que la persona con discapacidad visual vaya elaborando su aprendizaje desde lo más sencillo y pueda luego abstraerlo. Finalmente, tenemos que aprovechar que las personas con discapacidad visual aprovechen al máximo los restos que tienen visuales. Por lo tanto, debemos ofrecerle todos los recursos que permitan que esto sea posible. Tenemos muchos recursos. Hemos hablado ya de los recursos tiflológicos. Pues aquí os muestro, tengo una serie de recursos que podéis luego observar para que veáis de qué manera podemos ayudar a las personas con discapacidad visual aprovechando los recursos que nos ofrece tanto la ONCE con la elaboración de los recursos tiflológicos como los tiflotécnicos, que sería la tiflotecnología, que es el uso de la tecnología aplicada a la discapacidad visual. Bien, con estos tips ya tenéis una idea de cómo podríais trabajar o comenzar a trabajar con los niños con discapacidad visual en el aula.